Bueno, mi nombre es Andrea y en nombre de Quanta Farmacia Homeopática y Boutique de Vida Saludable les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de aprendizajes importantes para llevar una vida de salud y bienestar. Como siempre, iniciaremos compartiéndoles un pequeño video acerca de quiénes somos, mientras le damos un poquito más de tiempo a que más personas lleguen a esta sala. Bienvenidos. Pensando en brindar una solución integral a los médicos, creamos esta línea de compuestos homeopáticos Quanta QCH. Cada uno de ellos reúne los diferentes medicamentos que se adaptan mejor a cubrir una situación clínica específica. Por ejemplo, los 15 remedios más utilizados en nuestra práctica clínica y en Colombia para el manejo de la diarrea o de la amigdalitis o de la otitis, que permiten cubrir no solo su amplia gama de presentaciones clínicas, sino también de orígenes y causas que llevan a dichos trastornos. Hoy aprenderemos sobre el cáncer, por qué se produce, qué tratamientos holísticos hay, la recuperación física y emocional y cómo evitar las recaídas. Tenemos temas importantes para la logística de este webinar. Como siempre, mantendremos apagados nuestros micrófonos. Al final de la charla se habilitará el chat para que le puedan hacer las preguntas a nuestra conferencista invitada y trataremos de responder el mayor número posible de estas, dependiendo cómo nos dé el tiempo también de la conferencia. Ahora, sin más, hoy tenemos el privilegio de contar como conferencista invitada con la doctora Alejandra Niño Morales, con más de 20 años de experiencia como médica cirujana, egresada de la Universidad del Rosario, especializada en medicina alternativa y bioenergética, enfocada especialmente con pacientes oncológicos, enfermedad terminal, duelo, manejo del estrés y de la ansiedad. Bienvenida, doctora Alejandra. Aquí la dejo con su público, doc, para que inicie su charla. Bueno, perfecto. Mil gracias. Bueno, estas células entonces conforman varios tejidos en el cuerpo. Tenemos células adiposas, células de cartílago, secretoras de los huesos, epiteliales, que son las de revestimiento, células sanguíneas, células óseas, nerviosas. Hay una cantidad enorme de subtipos de tejidos también. Y para esta maravillosa función necesitamos un sistema de autorregulación. Ese sistema de autorregulación es el que nos dice en qué momento tenemos que producir células, cuántas hay que producir, a qué velocidad y también cuándo parar esa producción de manera que tengamos un control sobre ello. Tenemos un recambio de células intestinales más o menos, cada 4 o 5 días hacemos ese cambio. Las células óseas se cambian totalmente en 8 meses, de manera que todos los tejidos pueden cambiar y pues casi que estrenamos un cuerpo cada 10 años, un cuerpo completo. Bien. ¿Qué es el cáncer entonces? El cáncer es el crecimiento celular incontrolado. Estas células crecen de manera muy rápida, de forma anómala, y puede comenzar en cualquier parte del cuerpo. En donde tengamos tejidos, allí es posible que se haga el cáncer. Estas células pueden conformar tumores y migrar a otras partes del cuerpo, haciendo lo que llamamos metástasis. Voy a hacer un paréntesis para contarles la diferencia entre tumor y cáncer. Los tumores son sobrecrecimiento celular de tejido que puede ser benigno o maligno. El cáncer corresponde siempre a un sobrecrecimiento celular maligno. Esta fotografía me encanta porque es un poco la representación de lo que es un tumor o un cáncer en este caso. Vemos que hay una zona natural, lo que esperaríamos en una montaña, y luego crece de una manera bastante importante una formación bizarra. Eso es el cáncer, eso es el cáncer. Según la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, en la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020 y 1.4 millones murieron desafortunadamente por esta enfermedad. Aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes, lo cual genera un impacto económico muy grande. Podemos ver que es un grupo muy joven de edad. ¿Cuál es la incidencia
en nuestro país. Yo no voy a llenarlos de datos ni de muchos números, pero sí quiero que revisemos un poco cómo estamos viviendo esto aquí en nuestro país. Los cánceres más comunes en Colombia son en las mujeres, cáncer de mama, cuello uterino en segundo lugar, colon y recto, estómago y tiroides. Y en los hombres, próstata, estómago, pulmón, colon y recto y leucemia. Tenemos una incidencia por cada 100.000 habitantes de cáncer de próstata de 47, de mama de 34 por 100.000 habitantes, cuello uterino 19 por 100.000 habitantes, pulmón en hombres 13 por 100.000 habitantes, colon y recto en hombres y mujeres 12 por 100.000 habitantes. Pueden entender ustedes la importancia de este grupo de enfermedades y por qué es tan importante conocerlas para poder evitarlas también. Bueno, ¿y qué produce el cáncer? ¿Qué es lo que hace que alguien desarrolle cáncer? En primera instancia están los factores genéticos, que son aproximadamente 5 o 10% de todos los casos del cáncer. En estos casos hay una mutación en los genes y esto hace que se transmita a través de una herencia estos patrones mutados y transformados. Quiero que nos quedemos con estas palabras para luego hacer un énfasis: epigenética, biodecodificación y las pruebas de tamizaje. El cáncer ocurre entonces por mutaciones en el ADN de las células y esas células ese ADN está dentro de un gran número de genes y esos genes contienen funciones e instrucciones que indican a la célula cómo realizar las actividades de crecimiento, división y cómo descartarse también. Cuando una célula ya ha envejecido lo suficiente, ya es hora de que pase a otro lugar para que llegue una nueva célula a cumplir su función. Entonces, una reproducción celular descontrolada por estas modificaciones hace que esas mutaciones queden impresas dentro del gen. Aquí podemos ver en la figura que está un gen con una modificación que es la que se va a traducir en herencia a la siguiente generación. Bien, el otro factor que nos lleva a desarrollar este tipo de enfermedades es el estilo de vida, la alimentación. La alimentación, sobre todo cuando es una dieta alta en grasas saturadas, la llamamos no sana, pero esto es un espectro muy grande de digamos, de nutrientes, aquí, por ejemplo, están ingresados dentro de una alimentación precancerígena todos los conservantes, hidrogenados, nitratos, nitritos, preservantes alimenticios, colorantes, todo lo que no es natural. Hay otras relaciones importantes en cuanto al peso y la obesidad, por tratarse de estados de hiperinflamación. Bien, el tercer factor, los factores emocionales, que son experimentados después de tener un evento traumático vital agudo, pero de manera crónica y en soledad, en aislamiento. La característica principal de estos eventos emocionales es que se experimentan una y otra vez con la característica de disco rayado, es decir, estamos pensando una y otra vez en aquello que nos sucedió, en el conflicto que nos está dejando esa situación. Esto provoca un conflicto a su vez biológico que se expresa hacia el cuerpo. Esta está basada, digamos, teoría en las experiencias de un controvertido médico, el doctor Hammer, quien por primera vez habló de la relación cuerpo y psique. Y cualquiera que sea la conclusión que saquemos de estas experiencias del doctor Hammer, el doctor Reike Gerd Hammer, un alemán, sí sabemos que no experimentamos enfermedad si no estamos experimentando a su vez estrés o tristeza o algún disconfort o disarmonía. Cuando estamos bien, cuando estamos felices, cuando estamos tónicos, tendemos a la homeostasis, a la salud. Bien,
¿Cuáles son los síntomas cardinales del cáncer? La pérdida de peso sin una razón específica, una pérdida de peso no controlada. La sudoración nocturna, a veces asociada incluso a la fiebre, y el insomnio. Alrededor de esto hay otros síntomas específicos dependiendo de en dónde están las lesiones. Está la aparición de masas, anormalidades, induraciones, úlceras, sangrados, secreciones anormales, cualquier tipo de cosa extraña que aparezca en mi cuerpo y además adicionalmente tenga un síntoma repetitivo como una voz ronca sin mejoría a pesar del tratamiento, como una diarrea crónica que no mejora a pesar del tratamiento, es sospechosa de una lesión cancerígena. Y aquí en el cáncer de mama quiero detenerme un momentito porque, bueno, primero, el cáncer de mama no es un privilegio, por decirlo de alguna forma, de las mujeres. Los hombres también padecen de cáncer de mama. Y qué importante hacer la autoexploración, qué importante observarse, mirarse y tocarse, hacer la palpación y hacer este tipo de secuencias de investigación sobre la propia salud. Muchísimos de los casos que encontramos por cáncer de mama los han diagnosticado, los han descubierto las parejas de mis pacientes. Entonces, esto habla mucho de falta de conexión con nuestro cuerpo. Tenemos que tocarnos más, aprender a conocernos. El abordaje holístico es el que trabaja en equipo con el abordaje clásico. En el abordaje clásico tenemos varias propuestas, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y otras específicas como la iodoterapia en los casos del cáncer de tiroides. El abordaje holístico, ¿qué significa? Vamos a dar contención, vamos a acompañar de manera afectiva, emocional a los pacientes, no solamente desde el área terapéutica, sino desde el área del diagnóstico. Recibir un diagnóstico de un cáncer es algo muy impactante. Muchas personas se ven muy sobrecogidas y todavía estamos pensando que el cáncer es una enfermedad mortal. Y yo quiero decirles que gracias a Dios existe un equipo enorme en todas partes del mundo de médicos de todas las áreas que están buscando soluciones para este tipo de lesiones, este tipo de enfermedades. Entonces, este acompañamiento, explicarle al paciente de qué se trata, es algo muy importante porque es lo que nos va a permitir que la gente esté más relajada frente a cada una de las estrategias que mis colegas estarán proponiendo. Vamos a hacer acompañamiento en ese abordaje, entonces vamos a hablar de la nutrición, vamos a trabajar en pro de nutrir nuestro cuerpo, cambiar esos malos hábitos, la hidratación que es fundamental, sobre todo si vamos a entrar a tratamiento como la radioterapia, como la quimioterapia. Identificaremos entonces cuáles son esos malos hábitos que nos están llevando a enfermar, por ejemplo, el cigarrillo, y vamos a trabajar en la identificación también del foco emocional para resolver el conflicto, para poder entender qué es lo que el cuerpo nos está queriendo decir, qué es lo que está sucediendo para tener que expresar de esa manera, hacer un llamado de atención. Bien, entonces, hablemos de la quimioterapia. La quimioterapia es un tipo de tratamiento que utiliza medicamentos químicos para destruir las células cancerosas. Hay células del cuerpo que son más sensibles que otras a la quimioterapia. Por ejemplo, las células que producen las células sanguíneas en la médula ósea, los folículos pilosos, que son las raíces del cabello, las células en la boca y el tracto digestivo, y las células que llamamos germinales, que son las del aparato reproductor. Por ello, estas células son las que más quedan impactadas frente al tratamiento. Entonces, abordamos esto con medicamentos. Esto es un medicamento de la farmacia Quanta, de venta libre, que tiene adicionalmente unos componentes que nos ayudan a mejorar y equilibrar las situaciones secundarias a la quimioterapia, muchísimas de ellas, las náuseas, las dificultades digestivas. Se llama Dysprosium.
Cuando tenemos, por ejemplo, la náusea, que es un síntoma muy importante resultado de la toxicidad del medicamento, lo que se recomienda, y estos son unos tipsitos, es hacer el agua de manzanilla, que es una conocida planta desinflamatoria, para sacar de allí los cubitos de hielo y para que el paciente ponga en su boca y diluya de a poco. Eso le ayuda a mejorar la sequedad de boca, aplaca un poco la náusea y mejora muchos aspectos de la digestión. Los pacientes que están en quimioterapia deberían tener una dieta fraccionada, deberían comer cada tanto y en porciones más pequeñas, ojalá los platos más pequeños, para que al comer no devuelvan toda una cantidad enorme de alimentos y puedan hacer como la asimilación poco a poco de estos platos. Muchas veces por la quimioterapia tenemos la inmunosupresión natural. Ya vimos que las células productoras de las células de sangre son sensibles a la quimioterapia y entonces aparecerán lesiones en la boca como las aftas, como lesiones que se llaman mucositis, que es inflamación de la mucosa, en este caso digestiva, y entonces utilizaremos hojas de tomate o cilantro en emplasto para mejorar estas lesiones, porque es muy importante que el paciente continúe con su nutrición, continúe alimentándose de la mejor manera posible. Como decimos, como dicen las abuelitas, necesitamos esas defensas fuertes para poder soportar la propuesta terapéutica que tenemos. Aquí viene un punto importante. Los folículos pilosos están afectados, entonces, no en la primera sesión ni en la segunda sesión. A partir de la segunda, tercera, porque la quimioterapia, al igual que la radioterapia, son acumulativas, vamos a empezar a ver en el paciente pérdida del cabello. Es una pérdida dramática. Un amigo decía, si mi novio me va a echar, es preferible echarlo primero. Y yo pienso que sí. En este caso es mejor cortarse el cabello, raparse definitivamente, a tener que vivir esta experiencia dramática de dejar media cabellera en el baño o en la almohada. Es bastante perturbador. Basta que alguien haya experimentado la pérdida de cabello para que entienda lo importante que es el cabello y lo que representa dentro de toda nuestra expresión, nuestra simbología, lo que somos. Las opciones, pelucas, incluso de cabello natural, casi que nadie se da cuenta si son pelucas o no. Gorros, turbantes. Tuve una amiga muy cercana que tuvo que pasar por un proceso de cáncer de mama y ella divina se ponía el turbante del mismo color de su saco y se veía espectacular. Gracias a Dios está muy bien y en remisión completa. Bien, ¿qué otras cosas es importante saber? Que si el paciente es muy joven y tiene la intención de paternidad, entonces se le sugerirá congelar la esperma o los óvulos para poder garantizar ese deseo en un futuro. Bueno, la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento que utiliza altas dosis de radiación dirigida para destruir células cancerosas y reducir tumores. El medicamento que utilizamos para esto, que también está en la farmacia Quanta, es Radium QCH. Nos ayuda con los síntomas secundarios, que casi siempre son cansancio, que aparece más o menos hacia la tercera, cuarta sesión de radioterapia. Dependiendo del lugar en donde se esté aplicando la radioterapia, puede haber sequedad en la piel, pueden presentarse lesiones en la piel, pero básicamente el síntoma más importante aquí es un cansancio extremo. La cirugía. La cirugía pretende extirpar el máximo de la lesión en el margen de seguridad permitido. Para esto se utilizan técnicas maravillosas como la biopsia por congelación, que me permite ver intraquirúrgicamente qué lesión, hasta dónde llega el borde de la lesión para saber qué aspecto puedo retirar o no del tejido o del órgano. El hipericum nos ayuda para la preparación prequirúrgica
también nos ayuda para el manejo postoperatorio y la cicatrización, que no es menos importante. La cirugía cobra una especial importancia cuando nos encontramos con lesiones cancerígenas in situ. In situ quiere decir que aún está encapsulado, que aún se mantiene dentro del límite, no se ha extendido a otros tejidos ni a otros órganos. Es, digamos, el ideal, porque con estas técnicas prácticamente que podemos decir que la cirugía es curativa, podemos resecar completamente la lesión. Bueno, ¿y cómo continuamos nosotros aquí con este proceso? Porque es todo un proceso lo que estaremos experimentando frente al cáncer. Voy a parafrasear a este genio de la humanidad, Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bien, si quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Entonces, las herramientas que he utilizado para mis conflictos, para solucionar lo que emocionalmente me está afectando, para vivir lo que he estado comiendo, las cosas que he estado haciendo, no funcionan. Eso está claro. Tendré que buscar nuevas herramientas. Entonces, ¿qué valoramos? La capacidad resiliente. Resiliencia es la capacidad de levantarse de un momento muy complejo y poder seguir adelante, sacar adelante el proyecto de vida. Pero para eso necesitamos también sentido de vida. ¿Para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que quiero hacer? O ya terminé con mi vida, ya hice todo lo que quería, ya estoy realizado. En este punto es en donde nosotros valoramos cuánta fuerza y cuánta energía tiene el paciente para seguir adelante. Bueno, y entonces retomemos los factores para saber cómo los seguimos abordando. No nos vamos a quedar solamente en el acompañamiento, que es muy importante. El abordaje que hacen nuestros colegas es maravilloso, pero hay otras cosas que tenemos que saber. Y desde el punto de vista hereditario, entonces se recomiendan las pruebas de tamizaje y las recomendamos también los médicos alternativos. Las pruebas de tamizaje me ayudan a saber si esta tendencia genética que tengo de pronto se desarrolla en algún momento y puedo estar presentando un cáncer incluso silente. Recordar que aunque yo tenga la tendencia a expresar ese gen anómalo, no necesariamente lo tengo que expresar. Deben existir otras condiciones que me estimulen esa producción anómala de proteínas y por lo tanto de células y de tejidos, y a veces esto pues no va a suceder. Sanar el árbol genealógico, qué importante sentarse con la mamá, con los abuelos y preguntar qué tipo de enfermedades hay en mi familia, de qué sufrimos, de qué murió el tío, qué cosas están pasando. Hay enfermedades que son tabú, por ejemplo, las enfermedades mentales, pero qué importante saber cuál es la tendencia que tenemos en casa, así también sabremos cómo cuidarnos mejor y un poco sanar ese árbol genealógico. La expresión de las enfermedades en el árbol genealógico habla de un corte energético, de un conflicto energético familiar, y esto también lo podemos liberar de muchas formas. Existen terapias como las constelaciones para ello. Para poder abordar los temas de cáncer y estos niveles hereditarios, utilizamos otras técnicas también como la biodecodificación. Bien, y antes de explicarles un poco de qué se trata la biodecodificación, quiero contarles que hay una ciencia que se llama epigenética que estudia esos cambios hereditarios que se presentan por activación y desactivación de los genes, pero sin dañar la secuencia del ADN. Es como si tuviésemos el cableado y las lucecitas de Navidad en una casa, pero apagadas, esperando la Navidad. Y de pronto sucede que llega el tabaco, o llega un evento emocional, o llega un químico, y empiezan a encenderse esas lucecitas de manera aleatoria. Esto determina
el lenguaje de la producción genética, el lenguaje de la producción celular. Y es como si los acentos cambiaran al final lo que yo quiero decir. Y se producen células anómalas sin necesidad de que haya cambios estructurales en el ADN. ¿Y esto por qué es importante? Porque los pensamientos son energía y los pensamientos activan y desactivan también esos foquitos que están iluminando para producir este tipo de anomalías. Y es una buena noticia, porque eso quiere decir que si algún pensamiento repetitivo y algún conflicto me llevó a enfermar, tal vez yo pueda irme para atrás y sanarlo. Y de hecho es lo que hacemos. Bueno, el tamizaje, que es la propuesta que hacemos también en medicina alopática, en la medicina clásica. El tamizaje está dirigido a las personas asintomáticas y fue definido por la Organización Mundial de la Salud como la presunta identificación de una enfermedad o trastorno no diagnosticado mediante realización de pruebas, exploraciones o exámenes que se pueden efectuar con rapidez. Conocemos muchos de estos exámenes, están las citologías cérvico-vaginales, están los antígenos prostáticos, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de estos procedimientos? Que son cortos y están al acceso de todo el mundo, la detección temprana. Aquella frase que escuchamos todo el tiempo de que si el cáncer se detecta a tiempo es curable, es cierta, es cierta. Cuando las lesiones se detectan a tiempo, podemos hacer muchas cosas. Tenemos un margen de maniobra. El tiempo nos permite hacerlo. Cuando ya está muy deteriorado el cuerpo, cuando ya el sistema no da más, es un poco más difícil lograr estos cambios en la medida del tiempo. Bueno, y la famosa biodecodificación de la que les he venido hablando durante toda la charla. Intenta encontrar el origen de la enfermedad y su significado desde los aspectos afectivo-emocionales para partir de allí y sanar el cuerpo. Básicamente, lo que hago con la biodecodificación es entender el lenguaje del cuerpo. ¿Qué órgano, qué tejido, qué tipo de lesión me está hablando de qué tipo de emoción? ¿Qué emoción está respaldando estas lesiones? Entonces, vamos a intervenir estos aspectos afectivo-emocionales para producir los cambios que necesitamos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Hay muchísimas técnicas. Voy a contarles solo algunas. Está la aplicación de las técnicas de neurociencia del doctor Joe Dispenza, aplicación de técnicas como el tapping, que son técnicas muy cortas para hacer cambios en estos paradigmas que tenemos a nivel mental, y sanaciones por intención, sanación por oración, las meditaciones, el mindfulness, cualquier cosa que nos ayude a ir hacia adentro para también entender qué es lo que hemos hecho hasta ahora y cómo tenemos que continuar, cómo vamos a resolverlo, porque esto lo resuelve cada uno. No hay enfermedades, hay personas que padecen algunas cosas, por lo tanto nunca podremos generalizar los tratamientos. Estaremos siempre de la mano de lo que el paciente necesita. Bien, en cuanto a los factores de vida, pues claro que somos propulsores de la dieta saludable, pero esta es también una palabra enorme. ¿Qué es una dieta saludable? Hay un sinfín de dietas, nos dicen que si la keto, que si la otra dieta. Hay una cantidad de propuestas, todas muy interesantes, pero básicamente yo lo que hoy les quiero decir es que saludable es todo aquello que yo consumo que ha estado vivo antes de ser consumido, ya sea vegetal, ya sea animal, si es el caso, o los productos de estos seres. Por supuesto, de la mano va la hidratación, sobre todo en estrategias como la quimioterapia y en la radioterapia. Necesitamos estar muy atentos a que los pacientes tengan la hidratación necesaria. Y para esto, pues hay varias claves. El agua que nosotros consumimos, el agua está desbacterializada, eso es verdad, viene purificada, por decirlo de alguna forma, pero
también viene desmineralizada y es importantísimo tener minerales para favorecer la hidratación. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, sueros de hidratación o hacer los sueros caseros, pero hay una propuesta que es mucho más cómoda y también más rica al paladar, y es hacer por el litro de limonada al gusto, endulzada con la miel, colocar una cucharada pequeña, una cucharadita de sal de mar. Esto garantiza que toda esa bebida tenga lo necesario para que sea una muy buena fuente de hidratación. Los antioxidantes, bueno, los encontramos de todas las formas posibles, hay en cápsulas, en tabletas, pero Colombia es un país supremamente rico en frutas y en vegetales. Tenemos muchísimas frutas antioxidantes, una de ellas que es fabulosa, los arándanos, tienen unas composiciones fantásticas y tienen concentraciones de vitamina C impresionantes, entonces vale mucho la pena consumir este tipo de frutas, no solamente cuando estamos enfermos, ojalá que lo integremos a la dieta de una manera frecuente. La dieta alcalina es otra opción, y alcalino básicamente son los vegetales verdes, frutas como la manzana, como el limón, y hablamos del apio, hablamos de la espinaca, podemos hacer muchas cosas para cambiar el pH del sistema. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo estoy ácido, si yo tengo mi sistema en acidez, las células tienden a reventarse, tienden a dañarse de una forma más rápida. Esto se llama envejecimiento y son más proclives a enfermar, a hacer este tipo de mutaciones y de trastornos. Y ni hablar de toda la oxidación que tengo si estoy enfrentando una batalla como la que se enfrenta cuando estamos en tratamiento de una quimioterapia o con una radioterapia, o incluso el estrés postquirúrgico. Entonces, tenemos que ser aliados de nuestro cuerpo y buscar que todo esto se equilibre de una mejor manera. Bien, ¿qué otro factor de vida es clave? El ejercicio y el control de peso. El ejercicio, básicamente en movimiento, activa el sistema cardiovascular, tonifica los músculos. Deberíamos tener entonces 300 minutos semanales entre caminatas y otro tipo de ejercicios que pueden ser activos o pasivos, de acuerdo a la capacidad del paciente, por supuesto, para poder tener tonificados tanto el sistema cardiovascular como los músculos. Cuando estamos en una convalecencia larga, nuestros músculos se hacen más pequeños y a eso se le llama atrofia. Entonces, una muy buena forma de evitar este tipo de complicaciones por la enfermedad y por los tratamientos y por las lesiones es moverse. Y el control de peso, hemos hablado de que la obesidad es una condición de hiperinflamación que hace que muchas cosas se nos compliquen. No solamente es más difícil acceder a una cirugía con un peso importante, sino que también todo el sistema está inflamado. Eso lo supimos, lo descubrimos y digo, yo creo que lo ratificamos ahora con el COVID-19 y vimos que de las comorbilidades más importantes y que más participan en la complicación de los pacientes es la obesidad y el sobrepeso. Pero las cosas no se detienen allí. Hay que entender también el sentido del sobrepeso en cada persona. Tendemos a pensar que el sobrepesado o el obeso es alguien que come y come mucho y es un poco descuidado con su salud y no hace nada para cambiarlo. Y hay muchas personas que hacen unos esfuerzos verdaderamente grandes para tratar de controlar estos estados. Y es que el sobrepeso significa algo en cada persona. Está el sobrepeso porque yo necesito energía, porque soy la persona que lidia con todo en mi casa, o está el sobrepeso de aquella persona que es tímida y para poder ser vista en el mundo necesita acumular espacio y energía. Entonces, también es muy importante detenernos y
nuevamente mirar a ese ser humano con todas sus condiciones para poder ayudarle realmente en lo que necesita. No hay fórmulas. Que el paciente no come nunca vegetales. Tengo un jurgo de pacientes que no comen jamás vegetales. Bueno, hay estrategias. Están los smoothies, estas bebidas, se utilizan todos los vegetales que se atraviesen, se hace la bebida y ya estuvo, se tomó su porción de antioxidantes diaria. La búsqueda de balance en todos los grupos alimenticios, yo creería que deberíamos estar en condiciones de comer de todo, excepto azúcar. El azúcar es refinada, es una muy mala aliada para la salud, no nos sirve para demasiado y sí nos genera muchos daños en los tejidos y también nos lleva a condiciones de oxidación que por supuesto pueden terminar en enfermedad. Pero deberíamos comer frutas, vegetales, carbohidratos, proteínas y tener esta posibilidad de acceder al alimento de una manera más nutritiva, menos comer. A veces comemos y ni siquiera nos dimos cuenta de que nos comimos, no masticamos, estamos en esta rapidez y la ingesta es casi que a las malas. Entonces, a esto se le llama alimentación consciente. Revisar cuál es esta ansiedad, qué es lo que nos está generando ese estrés y por qué no nos sentamos a disfrutar de algo tan rico como un buen alimento. Bueno, también revisaremos entonces la exposición a sustancias conocidas tóxicas, a los químicos, a los cancerígenos. Sustancias como la talidomida, que fue un medicamento que se utilizó en los años 60, por supuesto ya salió del mercado. Luego de esas pruebas terapéuticas se descubrió que era cancerígeno. La dioxina TCDD también es un producto resultante del procesamiento industrial, altamente tóxico. El agente naranja, por ejemplo, se descubrió también, se utilizó para la guerra de Vietnam como un arma y también se descubrió que era cancerígeno. Todas estas sustancias ya tienen un cartel que dice tóxicas muy peligrosas. Sin embargo, hay otras que están socialmente admitidas como el tabaco. El tabaco contiene 6 sustancias, todas cancerígenas, y adicionalmente es adictivo, tiene componentes adictivos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo proponemos a un paciente dejar el tabaco? Esto es de lo más difícil que podemos lograr, si es que lo logramos. Pues necesitamos la colaboración 100% del paciente. No podemos pretender que alguien que no tenga la conciencia y el deseo y la voluntad para hacerlo, pues realmente lo haga. No es a través del miedo. Hemos intentado a través del miedo que muchas personas dejen el tabaco y esto no funciona. No es a través del miedo, creo que es a través del amor realmente y de la conciencia, del entender que esto es algo que no te hace bien, que puede que esté supliendo alguna necesidad emocional como la ansiedad, pero que hay otras maneras de resolverlo. Hay otras maneras de llegar a la quietud, a la paz, que no impliquen el consumo de sustancias. Y aquí voy a ingresar también al alcohol, porque el alcohol es un inflamatorio hepático, produce lo que diríamos el ambiente perfecto para el desarrollo de un cáncer hepático. Y ambas son socialmente aceptadas. Aún, claro, ahora yo veo a más jóvenes, cada vez más, que fuman menos, pero de igual manera, el que fuma todavía está también contaminando al de al lado. Entonces, realmente es un problema muy, muy importante para abordar. Hay estrategias para hacerlo siempre y cuando exista eso, el compromiso y el deseo real de hacerlo. Bueno, este es un tema que me encanta y que yo creo que ahora con la pandemia cobra toda la importancia y es la radiación invisible.
Resulta que nos contaminamos de radiación ionizante, que es precancerígena, con cosas que tenemos en la casa, que utilizamos todo el tiempo. La tecnología es maravillosa. Yo adoro la tecnología. Si no fuera por las redes, pues no podríamos hacer esta conferencia. Pero hay una responsabilidad y hay un cuidado en el uso de todo lo que tomamos en casa. Entonces, las redes Wi-Fi, los teléfonos inalámbricos, los hornos microondas, entre otros, son unas fuentes enormes de radiación ionizante, y esta toxicidad produce, la tendencia produce lesiones cancerígenas. Es especialmente importante en el cáncer de tiroides este tipo de radiaciones. Y bueno, ¿qué hacemos? Estamos saliendo de una pandemia, estamos experimentando el haber estado 24/7 conectados por estos aparatos. Gracias a Dios existía esto, pero realmente es importante que yo tenga encendido el aparato de Wi-Fi 24/7. Yo estoy trabajando o estudiando en las mañanas. A la hora de dormir es necesario que yo tenga encendido el aparato de Wi-Fi, porque es bastante tóxico. Y como le digo a mis pacientes, si yo estoy en mi cama y puedo chatear en mi cama, quiere decir que me estoy irradiando las 8, 9 horas que estoy en cama durmiendo. No es necesario. Una recomendación: desconecta el Wi-Fi. Muchos pacientes me dicen, pero es que se desconfigura. Bueno, tenemos el privilegio de tener a un experto en el tema aquí en Colombia. Es el científico investigador, artista y arquitecto Rafael Hernández Moscoso. Él es un experto en higiene ambiental y ha desarrollado algunas técnicas y algunos filtros para corregir la radiación generada por estos sistemas. Y una recomendación de Rafael Hernández Moscoso es, si no puedes desconectar entonces el módem, el aparato, colócale el papel de aluminio por el lado reflectivo dirigido hacia la antena para hacer un efecto de pantalla y evitar que esto irradie, porque atraviesa las paredes. Evidentemente, ustedes tienen el celular y de pronto buscan las redes de casa y encuentran no sé cuántas redes alrededor. Esto atraviesa las paredes y, por supuesto, es una exposición supremamente alta la que estamos teniendo en este momento de nuestra historia. Entonces, estas placas también se pueden conseguir en la farmacia Quanta. El experto ha diseñado estas placas para esta, en especial es portable, se coloca a la altura de la boca del estómago, y la idea es que si yo trabajo mucho tiempo en computador, estoy en una oficina en donde hay una cantidad de redes, cada uno tiene un replicador, ¿no?, que es igualmente tóxico que el módem. Entonces, o de pronto viajo mucho, estoy muy conectada con estos sistemas electromagnéticos que generan toxicidad, entonces me coloco mi placa y la mantengo allí el mayor tiempo posible. Es genial, sería genial que ustedes accedieran a esta información. Él tiene libros, si están interesados en el tema, pueden buscar en Panamericana, en su página web www.telmorem, también pueden conseguir su información, porque en verdad es fascinante y es muy importante. Y como es algo que no experimentamos de manera, digamos, tan palpable, entonces no lo tenemos tan en cuenta. Bueno, las infecciones por virus, por VPH, que es el virus del papiloma humano, por la hepatitis C, por el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Ahí estamos expuestas a estas infecciones de muchas formas. No puedo pasar por este ítem sin decir y sin querer generar controversia. Ahí están las vacunas. Está la vacuna contra el VPH, que es la única vacuna contra el cáncer, y está la vacuna contra la hepatitis B. Esto ya es decisión de cada quien, ni más faltaba el acceder a ellas o no.
pero no podía pasar por este tema sin contar con esta herramienta, porque adicionalmente, como pueden ver o como pueden suponer, estas son unas infecciones que tienen en común un método de infección, que es el de transmisión sexual. No siempre se transmiten así, pero las más de las veces sí. Entonces, aquí, ¿qué es importante? La educación sexual, la educación hacia nuestros muchachos, la prevención de este tipo de infecciones que son disparadores. Pero hay otras infecciones como la Helicobacter pylori, que es una bacteria que está asociada al desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, bien, para cada evento haremos la intervención necesaria. La exposición a agentes físicos carcinogénicos, radioactivos, el asbesto, el arsénico, el cromo hexavalente, son un problema de salud pública, sí. Es responsabilidad de los entes reguladores garantizar que no haya sustancias radioactivas en el ambiente. Todos vimos la película que le dio el Oscar a Julia Roberts, en donde hicieron mostraron cómo había sido la intoxicación que vivió una población en California por cuenta de los desechos tóxicos de una industria. Esta intoxicación, este tipo de químicos llegaron al agua. El cromo hexavalente produjo en un grupo muy alto de personas cáncer y muchas muertes. Esto fue todo un escándalo en Estados Unidos. Se tomaron las medidas del caso, pero parece que aún hay contaminación de muchas formas. Y nosotros también estamos expuestos a este tipo de contaminación muy peligrosa. Y bien, aquí también es importante saber cómo participo yo en esto. ¿Será que yo tengo elementos radioactivos en mi casa? Pero tengo baterías y una cantidad de cosas que pueden producir desechos tóxicos que generan cambios en el ambiente y que a largo plazo pueden ayudarnos a enfermar. Ahí está nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Nuevamente, el COVID llegó para mostrarnos que existe una relación enorme entre nuestro ecosistema y nosotros. No podemos estar sanos en medio de un ecosistema enfermo y es también nuestra responsabilidad, nuestro granito de arena, dividir los desechos, descartar en los lugares apropiados toda aquella tecnología que ya no se utiliza, sobre todo la de las baterías, que terminan convirtiéndose en arsénico y obviamente al contacto con el agua potable pues generarían una cantidad de enfermedades que vale la pena tener en presente. Dentro del abordaje holístico, entonces, los factores afectivo-emocionales cobran una importancia enorme, porque casi que definen la estrategia de cada quien, cómo vemos la vida y cómo hemos aprendido a solucionar nuestros conflictos. Ayudamos nosotros al paciente a identificar el conflicto de primera mano, qué es lo que te ha estado teniendo, como dicen los chicos, cabezón por estos días, qué preocupaciones has tenido que te han dado vueltas por la cabeza. Y quieren que les diga la mayoría de las veces, y lo veo en mis pacientes, la gente sabe exactamente qué lo enfermó, el conflicto con el esposo o un jefe insoportable, pero el tema no es el esposo ni el jefe, sino cómo vivencié yo esto y cómo lo resolví, si es que lo resolví. Entonces, buscamos herramientas, miramos qué tenemos, qué podemos tener, qué estrategias podemos usar para sanar esas heridas emocionales, para perdonar al otro y también para perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido ciertas cosas que nos lesionan. Estas estrategias están casi siempre fundamentadas en la resolución de conflictos, que es toda una técnica que nos mantiene en una comunicación saludable para poder expresar de una manera saludable nuestras emociones.
Una vez identificado el disparador, entonces el trabajo es traer a la conciencia el evento y luego hacer la aplicación de las herramientas para liberar o modificar la forma como lo hemos experimentado. Casi siempre sucede que estamos anclados en el pasado, en ese conflicto, en esa lesión, en ese trauma o en ese evento doloroso. Entonces, salgamos de allí. La invitación es a trabajar en el perdón, a superar el dolor, a salir del pasado, aprender, sí, del pasado, pero salir de allí para poder experimentar los nuevos caminos. Bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer frente a un diagnóstico de cáncer? Esto puede ser de las cosas más difíciles, recibir un diagnóstico de cáncer por todo el miedo que hay alrededor del concepto, por toda la desinformación también que tenemos, pero también porque son unos retos muy grandes a los que nos vemos abocados cuando tenemos un diagnóstico de cáncer. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones si tienes un diagnóstico de cáncer? Bueno, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Esto ya no lo pudimos hacer solo. Las estrategias que utilizamos no nos han funcionado. Entonces necesitamos una red de apoyo. Y por supuesto, hay que recibir la ayuda. Hay que estar también dispuestos a que esas manos que están allí para apoyarte puedan tener esa receptividad. Hay un equipo multidisciplinario que te apoya de una manera logística. Están los médicos, las enfermeras, está el terapeuta, el odontólogo, está toda esta área alternativa que está muy preocupada por cómo te estás sintiendo y por cómo estás viviendo tu vida, porque estás enfermando. Si tienes dudas, si estás muy perturbado, si la propuesta no te es atractiva, si te genera miedo, busca un segundo concepto, pregunta mucho, habla con tus médicos, abre esos canales de comunicación. No te recomiendo para nada el doctor Google. El doctor Google es una fuente de desinformación enorme. Y adicionalmente vas a encontrar que cada quien allí documenta según cómo le fue en la fiesta. Entonces no es fiable. Tú tienes que poder hablar con tus médicos, tienes que poder hablar con el equipo que te apoya. Y por supuesto está el apoyo de la familia. Y qué importante esto, porque es el nivel 1 de apoyo, la familia. Entonces, si tenemos una familia saludable, esta que es una información que entra en reversa, a todos los desestabiliza. Rápidamente la familia se reestructura. ¿Por qué? Porque hay un objetivo primordial y es apoyar a la persona que está con el diagnóstico. Si nuestra familia no es tan saludable, es tóxica o tenemos unas disarmonías importantes, entonces el ambiente va a ser muy deleterio para el paciente porque no va a recibir el apoyo que estamos esperando que tenga en casa. Las intenciones familiares deberían estar dirigidas hacia la calidad de vida del paciente. ¿Qué cosas haría una familia positiva, una familia contenedora? Establecer estrategias, hablar de las dietas, hablar de si vamos a ponernos la peluca o el gorro, a cuando tienes la quimioterapia, yo te llevo, te recojo, te paso el vaso de agua y te apoyo. Y si estás de mal humor, también te acompaño. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿le cuento a mi familia o no le cuento a mi familia? Bueno, yo les diría, depende de tu familia. Si tu familia te va a generar espacios de contención, entonces aprovéchalos. El amor es la mejor medicina. Pero si tu familia es disarmónica y te va a generar más ansiedad, entonces apóyate en la otra familia, en las personas que estamos dispuestas a colaborarte, en los amigos que son una red familiar maravillosa que también te puede ayudar. Muchísimo, bien. Y bueno, pasa que a veces un ser querido llega a la casa del médico y nos dicen, bueno, nos dijeron que tenemos un cáncer terminal y no me queda mucho tiempo.
Bueno, ¿qué hacer con alguien que tiene un cáncer terminal en casa? ¿Cómo abordar esto en casa? Básicamente debemos partir del respeto. El paciente es una unidad completa, única e irrepetible hasta el último de sus días. Por lo tanto, tendrá autonomía en sus decisiones, a menos, por supuesto, de que haya alguna condición médica que lo limite. Pero, ¿qué es el respeto? Entender los límites en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su espacio, y acompañarlo con compasión. Compasión está definida en el diccionario como la tristeza que me genera el ver a alguien en un estado de dolor. Yo creería que son muchos más los sentimientos que acompañan la compasión. Básicamente es la movilización amorosa para tratar de que esa persona que queremos o que nos llega al corazón no sufra tanto. Y esto implica solidaridad, ser el bastión de apoyo para que esa persona que está pasando por momentos muy complejos pueda apoyarse en nosotros en cosas que son sencillas. ¿No? Recogerlo de la quimioterapia, ir por el resultado, pasarle el vaso de agua, recordarle la toma del medicamento. Angelicus es un tratamiento, un medicamento que encontramos también en la farmacia Quanta. Está compuesto por esencias florales y homeopáticos que nos ayuda en estos momentos de impacto intenso y de esfuerzo intenso, porque esto es tan fuerte para el paciente como para la familia. Cuando la familia se ve desbordada, yo lo veo a veces, las familias intentan reestructurarse rápidamente y entonces hacen turnos para cuidar al paciente, pero también se agotan y también son objeto de angustia y de enfermedad. Entonces yo recomiendo buscar apoyo profesional. Hay personas que saben perfectamente cómo voltear al paciente, cómo evitar que se escare, que escararse es tener úlceras por presión, cómo ayudarlo a que esté más cómodo en sus últimos momentos. Busquemos esa ayuda, busquemos entonces la información para no agotarnos y no enfermarnos tampoco como grupo de apoyo. Me encanta esta práctica, me encanta no solamente cuando se trata del cáncer, sino que creo que es importante para la vida. Hay cosas que debemos hacer estando en salud y también en enfermedad. Y es aplicar el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una práctica ancestral hawaiana que tiene un impacto en toda la comunidad, más allá del ejercicio que se hace persona a persona. Y está fundamentada en 4 palabras que yo creo que resumen todo lo que uno necesita saber cuando está enfermo. Te amo. Lo siento, perdóname por aquellas cosas conscientes o inconscientes que he hecho y que te han generado dolor. Te perdono. Perdono todas aquellas cosas conscientes o inconscientes que he hecho que te han generado dolor. Y gracias por tu vida. Es importante decirlo al oído y ojalá con la mano agarrada. El último sentido que perdemos antes de morir es el oído. Entonces, qué bonito estar hablando de esto y despedir honrosamente a aquellos a quienes queremos. Y bueno, hay que hablar de la muerte. Aquí en Occidente no hablamos mucho de esto, pero tendremos que saber si el paciente es donante de órganos, si tiene alguna religión en especial bajo la que quiera que se hagan las honras fúnebres. Tendremos que saber si está afiliado a la muerte digna, si quiere que lo reanimen. Hay que hablar de la muerte porque hace parte de la vida y porque indefectiblemente vamos a morir todos. De aquí no vamos a salir vivos. Entonces yo hago una invitación también a que nos sentemos, bueno, y esto cómo sería y qué cosas son importantes para ti, para la familia, y hablar del sentido de vida con esa persona que se está yendo, decirle lo importante que ha sido su vida para nosotros, de qué manera nos ha impactado, cómo nos ha acompañado, qué nos ha enseñado, lo lindo que ha sido compartir con él o con ella. Y si no hay nada que decir, por lo menos dar gracias por esas presencias que de alguna forma han
colaborado con nuestro existir. ¿Para qué sirvió tu vida? ¿Para quién sirvió? Y la memoria. Todos queremos quedar en la memoria y resulta que 6 generaciones atrás no sabemos cómo se llamaron nuestros ancestros, no sabemos casi nada de nuestros antepasados. Entonces, qué lindo generar espacios y tener la posibilidad de que esa memoria sea el continuo de esa vida que apreciamos y que amamos. La mostaza compósito nos sirve para trabajar con el doliente y con el que parte, porque trabaja la tristeza, trabaja en los temas de agobio, funciona muy bien a nivel más bien emocional, frente a los miedos y a todas estas cosas que se nos remueven cuando estamos próximos a perder a alguien. La nostalgia es el amor que permanece. Me encantó esta frase, es una frase que una niña le dijo a su médico terminal, su médico oncólogo cuando estaba en estado terminal. Ella habla con él y le dice que está lista para partir, que ya es hora, que quiere hacerlo, que está bien cómoda con eso, pero que está preocupada por su mamá porque su mamá va a quedarse con la nostalgia. Y él le pregunta, bueno, es una chica, era una chiquita como de 10 años, ¿y para ti qué es la nostalgia? Y ella le dice, es el amor que permanece. Sí, señora, el amor que permanece. Bueno, existen los cuidados paliativos. Paliar significa disminuir o hacer más llevadero, más soportable algo que es negativo o doloroso, un daño físico o moral. Hay equipos multidisciplinarios también. Ahora tenemos la posibilidad de hospitalización en casa con expertos que van y canalizan e ingresan medicamentos que son de alta manipulación. Vale mucho la pena tener presente esta posibilidad para el manejo del dolor, porque es algo que nos acompaña muchísimas veces en estas últimas fases de la vida. Y nosotros podemos dar silencio y podemos dar compañía, podemos dar también amor y soporte. Y soporte espiritual. Entonces, siempre será un paso hacia esa exploración, el enfrentarnos a estas etapas de la vida. Y el cáncer como maestro. Bueno, he aprendido de mis pacientes, a quienes admiro profundamente, que el cáncer es un maestro, le da un nuevo sentido a la vida. Haber pasado por aquí hace que tengamos una concepción diferente del mundo y un sentido diferente del tiempo. Es diferente tener 3 meses para tomar vacaciones a tener 3 meses de vida cuando te dicen te queda muy poco tiempo. Cómo cambian las cosas. Ahí volvemos a la relatividad de Einstein. Y la rehabilitación tanto física como emocional, pasar por un proceso como este es muy demandante. Pero lo que sé y es el común denominador en mis pacientes es que hay una gratitud enorme por el día más que estamos aquí en este plano. Esto hace que yo a mis pacientes no les diga sobrevivientes, yo no les digo sobrevivientes, les digo supervivientes, son unos superhéroes. ¿Qué ha hecho una persona para sanar? Ha entendido el conflicto, entiende qué fue lo que hizo daño, cómo llegó allí y también qué fue lo que hizo mal para hacerlo luego de una mejor manera. Ha entendido el lenguaje del cuerpo, ha tenido intimidad con él mismo, es decir, se ha explorado, se ha tocado, se ha observado, se ha atendido, eso se llama amor propio. Y ha ido hacia adentro, ha revisado todas estas cosas que nos hacen únicos e irrepetibles. Somos almas en un cuerpo que necesita cuidado, pero nosotros también necesitamos alimentar esa alma con el autorreconocimiento y todas estas estrategias nos llevan a reconocernos en esa hermosa experiencia. A mí, ¿qué me ha enseñado toda esta experiencia con mis pacientes? Aquí hay que detenerse, hay que tomar tiempo para lo importante.
a que si queremos resultados diferentes, tendremos que tomar acciones diferentes, a que es importantísimo también autoobservarse, mirar qué es lo que me está diciendo mi cuerpo, si tengo una gastritis, acabo de tener un conflicto con mi jefe, mirarse, tocarse, explorarse. Tenemos mucho miedo al cuerpo y nos parece mucho pecado revisarnos, mirarnos. Tenemos que empezar a hacer las paces con nuestro cuerpo, a verlo hermoso, reconocerlo y cuidarlo. También hay que reconocer nuestras emociones, son muy válidas. Nos dijeron muchas veces, calladita se ve más bonita, manténgase callado, no se vaya a poner bravo. Y hay una cantidad de cosas que pasan en nosotros diferentes a la alegría, que son igualmente válidas. Si estás molesto, exprésalo. Si estás triste, exprésalo. Trata de hacerlo de una manera adecuada. Eso sí, ese es el trabajo justamente. Resolver conflictos es todo un tema. Aprender a resolverlos, para eso hay que hacer curso. Qué bueno hacerlo antes de presentarlos, pero existen formas de solucionar los problemas sin perder la vida en el intento. El trabajo en el mundo interior, esas técnicas de reconocimiento interior que hacen que mi vida tenga un sentido diferente a este paso físico, a solo trabajar, ir, cumplir con ciertas cosas, paradigmas sociales. Hay una misión de vida en cada uno de nosotros. Somos criaturas hechas con mucho amor. Entonces vamos a dignificar esa vida y a que cada vida recobre el valor que debe tener. Por lo tanto, entramos en el plano de la espiritualidad. Y por último, y quiero dejarlos con este ejercicio que me parece divertidísimo, esta foto corresponde a una parte de la campaña Skin Checker de un reconocido laboratorio dermatológico, la Roche-Posay, en donde proponen unos ejercicios para evitar o para hacer el seguimiento a lesiones en la piel. Básicamente, el melanoma maligno, que es el cáncer de piel que produce más muertes por metástasis a nivel del mundo, a nivel mundial. La estrategia se basa en el 1, 2, 3. 1. Observa tus lunares. 2. Aplica protección solar. Debe ser superior a 50 para que tenga realmente una acción importante. Tercero, cuida la piel frente al sol. Utiliza, no sé, los sombreros, lo que tengas que utilizar, pero sobre todo no te expongas en las horas en donde la radiación ultravioleta es más alta. Y el ABCDE, que busca que encontremos las lesiones importantes para poder acudir al médico. A, la asimetría, las lesiones que son raras. B, los bordes irregulares, cuando el borde está muy dentado o tiene una pérdida de secuencia. El color más oscuro es sospechoso, cercano al negro es sospechoso. El diámetro, el tamaño también determina algunas lesiones en piel. Y la evolución, si crece, no crece, cómo se está comportando. Eso era todo de muchas cosas que quería contarles, pero todo lo que tengo para contarles hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias al equipo Quanta, maravillosos en la colaboración de esta presentación y de este encuentro. No, muchas gracias a usted por hacer partícipe de esta campaña que tenemos para aportar un granito de arena a la salud de muchas personas. Doc, pues intentemos hacer un poquito de preguntas para aquellas duditas que tengan las personas, porque se nos alargó la reunión. Sí. Para todos los, y discúlpame, Doc, para todos los que están preguntando la información de la doctora y dónde la pueden conseguir o cómo pueden sacar citas con ella, aquí en la parte inferior están los datos de la doctora, sus redes de Instagram, su correo electrónico y su número de contacto. ¿Empezamos, Doc? ¿Le parece? Claro que sí. Listo.
Entonces, por aquí la primera pregunta que tenemos es, ¿la vacuna del VPH hasta qué edad se pone? Bien, básicamente la vacuna se aplica desde los 12 años hasta casi los 50. Pues consta de 3 dosis. Entonces, digamos que ese es más o menos el margen de, de utilización de la vacuna. Ok. Muchas gracias. Por aquí muchas personas agradecidos con la charla. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente conferencia. Qué linda charla. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede limpiar el ambiente, habitación, la radiación por equipos electrónicos, de la radiación, perdón, por equipos electrónicos? Sí, esa es una pregunta maravillosa. Ventila tu espacio, abre las ventanas y permite que entre el aire. Tú puedes decontaminarte haciendo polo a tierra. ¿Eso qué significa? Poner tus piececitos descalzos en espacios, en pisos, ojalá naturales, ojalá que sea el césped, ojalá puede ser concreto, puedes hacer el polo a tierra prácticamente que en cualquier piso, pero mucho mejor si puedes pisar el césped o abrazar un árbol. ¿Qué otra forma? El agua. Si tienes de esas pequeñas fuentes que son decorativas, también ayudan mucho en el reciclaje de la energía y en la descarga de esos iones que son tóxicos, electronegativos y electropositivos que tenemos en el ambiente. ¿Qué otra estrategia? Bueno, están todas las que nos propone el experto. Básicamente desconectar los electrodomésticos cuando no los estés utilizando, apagar a 1 o 2 horas antes los electrodomésticos que están en tu cuarto para que puedas acceder a un mejor sueño. Sí, eso es lo que en este momento recuerdo, pero hay varias estrategias, casi todas tienen que ver con lo natural. La luz solar también te activa y te limpia de la carga extra electromagnética. Ok. Muchas gracias, Doc. Para las personas que nos están preguntando acerca de las memorias de este webinar, claro que sí se las enviaremos a sus correos electrónicos. Es importante que nos agreguen al correo que les llegó la invitación para que este nos llegue a spam cuando las enviemos, o si gustan, la próxima semana ya estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Otra preguntita por aquí, Doc. ¿Hay terapias alternativas y algunas que puedan evitar el uso de quimioterapia y radioterapia? Bueno, no las conozco. Yo desaconsejo el tomar una decisión parcializada. Yo creo que el trabajo en equipo es algo que logra resultados maravillosos. Y sí, podemos apoyarte de muchas maneras, pero realmente si estás en una condición en donde tu cuerpo ya desarrolló un cáncer, un tumor, ha hecho todo un proceso que va a determinar un tiempo también de recuperación. No te esperes a hacer esa recuperación solamente con la medicina complementaria y la medicina alternativa. Necesitas hacer intervención de rapidez. Probablemente requieras de otros sistemas como los que nos propone la medicina alopática. Entonces, ampliemos un poquito nuestra visión. No, nosotros no somos una medicina en contraposición con la medicina que yo aprendí. Yo soy médica cirujana de la Universidad del Rosario. Trabajamos mejor en equipo cuando entendemos realmente lo que necesitamos. Y esa es la invitación. Ok, muchas gracias, Doc. Por aquí otra dice, ¿conoces la inmunoterapia y qué opinas de ella? Bien, sí es una estrategia, pero yo creería que depende de a quién se la vas a aplicar y para eso sopórtate en los expertos. Creo que funciona, creo que en algunos casos pues ha resultado interesante el trabajo con la inmunoterapia.
pero tendríamos que ver tu caso particular porque, insisto, no somos enfermedades, somos pacientes, somos personas. Entonces, cada quien necesitará de una estrategia probablemente diferente. La causa por la cual yo hago un cáncer es diferente a la causa por la cual otra persona podría hacerlo. Listo, muchas gracias. No sé, hay muchas preguntas acerca del agua. En la parte cuando tocaste el tema del agua, hay muchas personas que preguntan cómo se puede, digamos, recuperar los minerales del agua si hay de una manera se pudiera, o cómo evitar pues tomar esa agua contaminada, o cuáles son esos tips para poder tomar una agua que sea beneficiosa para el ser humano como tal. Sí, hay filtros con tecnología magnética que favorecen la mineralización del agua. Yo no sé si pueda decir la marca, no sé si se pueda decir, pero por ejemplo los filtros de níquel tienen unas composiciones, tienen composiciones minerales y adicionalmente tienen toda una tecnología de imanes que favorece la purificación del agua. El agua es una criatura, ¿no? Entonces podemos magnetizar nuestra agua o prepararla, podemos imponer las manos, nosotros tenemos energía y nuestra intención determina muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Podemos poner las manos sobre el vaso con agua, ojalá sea un vaso de vidrio, ¿sí? Y sanar el agua, pedirle que se equilibre. Y bueno, frente a la contaminación de otras sustancias tan importantes como el arsénico o como el cromo, tendríamos que contar con salud ambiental, con todo lo que los entes reguladores de este tipo de desechos y participar activamente también en la conservación de nuestro ambiente para poder verificar que tanto el aire como el agua sean potables y sean vivibles y respirables. Sí. Listo, doctora, muchas gracias. Pues se nos quedan muchas preguntas, pero no alcanzamos a abarcarlas todas. En esta conferencia hay muchos pedacitos de los que nos están volviendo a preguntar. Nosotros les compartiremos, como lo había mencionado anteriormente, las memorias para que puedan tomar esos tipsitos o esas sugerencias que nos hace la doc para que podamos cambiar pequeñas cosas de nuestra vida para evitar o para llevar de la mejor manera una enfermedad como el cáncer. Muchas gracias, doctora, por abrirse a este espacio, por estar aquí y compartir sus conocimientos con nosotros en esta ocasión. Esperamos tener de nuevo. Gracias a ustedes, gracias a este equipo maravilloso. Son unas personas muy amorosas, muy pacientes, muy lindas. A Farmacia Cuanta, que me ha permitido estar en contacto con ustedes. Y a ustedes, por supuesto, que son el objetivo de todo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también en nombre de Cuanta y de todos nosotros también. Y a todos nuestros asistentes también, nuevamente gracias por participar en el taller y en general en estos espacios que siempre buscar soluciones y brindar soluciones y prácticas holísticas compatibles con la cotidianidad para que nuestra comunidad pueda dar un pequeño paso al autocuidado, a propiciar un trabajo de crecimiento personal. Y pues esperamos que nos sigan acompañando en nuestros webinars. El próximo hablaremos acerca del bienestar de nuestras mascotas y todos son bienvenidos al de marzo. Estaremos enviando, como siempre, nuestras invitaciones por correo. Muchas gracias, Doc, y feliz noche a todos nuestros asistentes. Feliz noche. Chao.